Un hombre adinerado me ofreció irme a vivir con él a Suiza. Pero sin mis 3 hijos. Le dije a mi madre que se quedara con ellos, pero se negó. No me parece justo que no quiera apoyarme a mejorar mi futuro. La vergüenza no es lo peor es la forma en que todos actúan como si yo fuera un monstruo por querer salir adelante. Todavía puedo sentir la mirada de mi madre, doña Carmen, ese juicio silencioso de quien se cree santa por decir no y dejarte hundirte. Y sí, hubo gritos, hubo gente mirando, y yo terminé temblando de rabia con la sensación de que me arrancaron la vida de las manos, así que necesito poner esto en orden para que entiendan por qué yo hice lo que hice. Yo no nací para esta vida de pueblo donde la gente se conforma con sobrevivir y encima lo llama dignidad. Me gradué de administración hace años y, aunque suene feo decirlo, yo siempre supe que tenía otra talla, otra presencia, otro tipo de mente. El problema es que aquí no importa lo que sepas ni cuánto te esfuerces, aquí importan los apellidos y las recomendaciones, y si no tienes ninguna de las dos te quedas viendo pasar los carros viejos como si eso fuera entretenimiento. Yo veía a mis compañeras de universidad irse a la ciudad, escalar, viajar, y yo acá contando monedas y cambiando uniformes escolares como si eso fuera mi gran proyecto de vida. Mis 3 hijos son buenos niños, antes de que empiecen con la moralina barata, y yo los he sacado adelante con lo que he podido. He comprado ropa de segunda, he estirado el mercado, he hecho magia con el dinero porque una madre, cuando tiene que, se vuelve creativa. Pero también es agotador que nadie te reconozca el sacrificio, que todo el mundo lo dé por sentado, como si fuera obligación que yo me apague para que los demás estén cómodos. Yo no pedí que me tocara ese combo de responsabilidades con 0 oportunidades, y aún así lo asumí, pero eso no significa que tenga que resignarme a morir aquí. Mi madre, doña Carmen, siempre ha tenido ese discurso de la familia es lo primero, mientras curiosamente la familia solo significa que yo haga, que yo soporte, que yo me quede. Ella es de esas mujeres que se sienten importantes por sufrir, como si la austeridad fuera una corona. Toda la vida me ha vendido la idea de que la dignidad está en aguantar, en apretarse, en no aspirar demasiado porque eso es ambición, y claro, ella lo dice desde su sillón de jubilada, con su rutina acomodada, creyéndose árbitro moral de lo que está bien y lo que está mal. Yo también tuve pareja, tuve intentos de vida normal, como a ellos les gusta decir, pero esa normalidad siempre termina igual, tú cargando con todo y el hombre desapareciendo o volviéndose otro hijo más. Así que yo aprendí a no esperar salvaciones románticas de nadie, pero sí a estar alerta cuando la vida te pone una puerta real. Y cuando digo real, es real, no esas promesas de vamos a ver, que te dicen para que te calles. Hablo de un cambio concreto, tangible, de esos que no vuelven. A Hans lo conocí por casualidad, porque la vida tiene sentido del humor. Él estaba de paso por el país por negocios, y yo estaba resolviendo un trámite en un sitio donde te toca esperar horas como si tu tiempo no valiera nada. Empezamos hablando de lo básico, y él se interesó de inmediato, no como los hombres de aquí que te miran como si fueras un mueble con función doméstica. Él notó mi forma de hablar, mi manera de moverme, mi criterio, y fue refrescante que alguien viera en mí algo más que la mamá de 3. Hans era empresario, suizo, y tenía ese aire de persona que no discute por migajas. Él hablaba de Suiza como si describiera otro planeta, uno donde las cosas funcionan y la gente no vive resignada. Me contaba de los Alpes, de la organización, de la vida sin ruido, de la calma real, y yo sentía que por fin el mundo me estaba devolviendo algo de lo que me debía. Yo no me imaginaba lavando platos en una casa fría, yo me imaginaba viviendo la vida que siempre me correspondió, con estabilidad, con estatus, con espacio mental. No fue una relación de novela rosa como les encanta inventar. Fue directa, casi pragmática, pero con una química que yo no había sentido. Hans no era de prometer cosas a medias, y eso me gustaba porque yo ya estaba cansada de hombres tibios. Él decía lo que pensaba, y cuando me dijo que quería que yo me fuera a vivir con él a Suiza, yo no lo vi como, me están comprando, como van a decir los resentidos. Yo lo vi como una alianza, yo aporto lo que soy y él aporta la plataforma que este país jamás me daría. Claro que salió el tema de mis hijos, porque la gente nunca te deja olvidarlo. Y ahí fue cuando Hans fue honesto, su estilo de vida no admite el caos de 3 niños pequeños. Él hablaba de su trabajo, de su agenda, de la tranquilidad que valora, de lo difícil que sería adaptar todo a una dinámica infantil. Y sí, dijo que nuestra unión debía ser un nuevo comienzo exclusivo para los dos, y yo entendí exactamente lo que estaba diciendo. No era que los odiara ni que fuera un villano, era que él estaba proponiendo una vida con reglas claras, y yo estaba considerando un futuro donde, por primera vez, yo no estaba en modo supervivencia. Para mí fue obvio que eso no era un abandono, era una transición. Mis hijos tienen una abuela, tienen una red, tienen gente aquí, y yo podía ir a construir algo más grande para todos. Porque así funciona el progreso, aunque les moleste a los que nunca han tenido visión, alguien se adelanta, alguien hace el salto, y luego el resto se beneficia.
Yo no estaba diciendo, me voy y me olvido, yo estaba diciendo, déjenme respirar para poder darles más. Pero en este pueblo las palabras se deforman, y el concepto de futuro se vuelve pecado. Entonces fui donde mi madre, como corresponde, porque al final de cuentas ella es su abuela y yo confiaba, ingenuamente, en que tendría un mínimo de sentido de familia. Le expliqué la oportunidad, le expliqué que era Suiza, que era un empresario, que era una vida real, no un cuento. Le dije que yo me iba a ir unos años, que ella podía quedarse con los niños mientras yo me estabilizaba y luego ya veríamos, porque cuando estás arriba, puedes planificar mejor. Y lo dije con paciencia, con estrategia, casi como si estuviera presentándole un plan de negocio, porque pensé que si lo veía ordenado, lo aceptaría. Pero doña Carmen se ofendió como si yo le estuviera pidiendo que vendiera su alma. Se puso en un papel de jueza, diciendo que yo era irresponsable, que cómo se me ocurría pensar en mí, que los niños no son paquetes, que ella ya crió y ya le tocó vivir. Y lo dijo con esa frialdad de gente que se cree virtuosa por poner límites cuando en realidad lo que hacen es sabotear. Me habló de mis decisiones, como si yo hubiera elegido deliberadamente tener la vida más difícil del mundo solo para darle contenido a sus sermones. Ahí fue cuando me cayó la realidad de que mi madre no quería apoyarme a mejorar mi futuro, quería que yo me quedara donde ella pudiera controlarme. Porque si yo me iba, se le acababa su rol de mártir, se le acababa la satisfacción de verme necesitarla. Ella prefería verme estancada y pobre antes que cuidar a su propia sangre por unos años, y eso, lo siento, es una traición disfrazada de moral. Y para colmo, empezó a decir que estaba priorizando a los niños, como si mi plan no los incluyera, como si mi intención fuera hacerles daño, cuando el daño real es condenarnos a todos a este agujero. Yo quedé en shock, no porque no entienda que la gente puede decir que no, sino porque la forma fue cruel. Me habló como si yo fuera una mala mujer por querer una vida mejor, como si la ambición fuera un defecto y no una respuesta natural a años de carencias. Y mientras ella se aferraba a su descanso de jubilada, yo veía pasar la única oportunidad que había tenido en años de cambiar el rumbo de mi vida. Yo estaba defendiendo mi derecho a un futuro digno, y ella estaba defendiendo su comodidad, pero de alguna manera el mundo decidió que la heroína era ella. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿tú estás escuchándote? ¿Quieres irte a vivir de lujos y dejarle tus 3 hijos a tu mamá como si fueran maletas, y encima te indigna que te diga que no? Tú, plan de progreso, suena a abandono con moño. Respuesta de la OP, me parece increíble que hables con tanta seguridad sin entender lo que es vivir atrapada. Ustedes romantizan el sacrificio porque no les toca, y luego se hacen los moralistas cuando alguien intenta salir del pozo. Mis hijos no iban a quedar en la calle, iban a quedar con su abuela, con familia, con estabilidad, pero claro, es más fácil llamarme villana que admitir que la verdadera falta de amor es negarse a apoyar el futuro de los tuyos. Usuario Anónimo 2 dice, Hans no te está ofreciendo una alianza, te está ofreciendo ser su accesorio sin hijos, y tú feliz de cambiar a tus niños por un chalet en los Alpes. Tu mamá no te cortó las alas, te evitó un derrumbe ético. Respuesta de la OP, qué conveniente tu narrativa, porque así te sientes superior sin esforzarte. Hans fue claro y eso se llama honestidad, algo que aquí la gente no conoce porque prefieren mentir y luego fallarte. Y mi madre no me evitó nada, me dejó sola en el único momento en que debía actuar como familia. Si para ti eso es ética, entonces tu ética es solo un disfraz para juzgar desde la comodidad. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y yo todavía tengo la sensación de que todo el mundo conspiró para que yo perdiera. Hans empezó a ponerse más tenso porque su vida no se detiene por mis dramas familiares, y lo entiendo, él tiene horarios, vuelos, reuniones, gente que depende de él. Me escribió más directo, menos cariñoso, como si yo tuviera que demostrar que valía el cambio que él estaba proponiendo. Y entonces llegó el ultimátum, el avión sale este viernes con o sin mí, y esa frase me cayó como un balde de agua helada porque no era un luego vemos, era ahora o nunca. Encima remató diciendo que su secretaria estaba más que dispuesta a tomar mi lugar, como si yo fuera reemplazable, como si mi vida fuera una silla vacía. Yo le dije a mi madre otra vez, con más urgencia, porque yo todavía pensaba que ella iba a recapacitar cuando entendiera que no era un capricho. Le hablé de fechas, de papeles, de lo que significaba perderlo todo por su terquedad. Ella se mantuvo en su postura, calmada, casi satisfecha, repitiendo que no iba a criar a mis hijos, como si no fueran su sangre también. Me dio un discurso sobre límites, sobre dignidad, sobre responsabilidad, y yo solo veía cómo se me cerraba el futuro por culpa de su egoísmo. Me dolió que me mirara como si yo fuera una adolescente caprichosa, cuando yo he cargado más peso del que ella cargó en su vida entera. Y ahí fue cuando entendí que con gente así no sirve pedir, sirve obligar a la realidad a imponerse. A veces la vida te exige decisiones drásticas, y si tú no actúas, te quedas esperando permisos que nunca llegan.
Yo no iba a quedarme otro año más en ese pueblo solo porque doña Carmen quería dormir siesta tranquila. Así que pensé en una medida que no fuera violenta ni cruel, sino práctica. Si ella veía a los niños ahí, con sus cosas, con evidencia física de que la situación era real, no iba a poder hacérsela desentendida. No era abandono, era confrontar a mi madre con la realidad que ella estaba fingiendo que no existía. Preparé las maletas de los niños con lo básico, ropa, juguetes, sus cuadernos, cosas que les dieran seguridad. Les hablé con suavidad para que no se alteraran, porque los niños absorben todo, y yo no quería que sintieran miedo. Les dije que iban a quedarse con la abuela un tiempo, que era una aventura, que yo iba a arreglar cosas importantes para que después estuviéramos mejor. Ellos preguntaron cosas normales, de niños, y yo contesté lo que podía sin entrar en detalles que no entienden. Yo estaba haciendo lo que cualquier madre inteligente haría si tuviera la oportunidad de cambiar el destino de su familia. Esperé a la hora de la siesta porque mi madre siempre duerme, como si el mundo se pausara para su descanso. Llegué a su casa con los niños y las maletas, con cuidado de no hacer ruido. Los dejé en el porche, ordenados, con sus cosas al lado, y toqué la puerta de forma sutil para que ella se despertara con la presencia, no con el susto. Yo no me quedé a discutir porque sabía que si me enganchaba, perdía el vuelo. Me fui al aeropuerto convencida de que, cuando doña Carmen los viera ahí, su instinto de abuela iba a activar el sentido común, y por fin iba a hacer lo correcto. En el camino al aeropuerto, yo me repetía que esto era temporal, que era un empujón necesario. Me imaginaba a mi madre renegando, sí, pero aceptando, porque al final el vínculo pesa más que el orgullo. Me imaginaba llamándome para insultarme, pero con los niños adentro, ya resuelto. Incluso confirmaba en mi mente que ella se haría la víctima en el pueblo, pero eso ya no me importaba porque yo iba a estar lejos, construyendo algo mejor. Era una apuesta, sí, pero era la única forma de superar esa pared de terquedad. Cuando llegué al aeropuerto, todo se volvió más real y más urgente. Hans estaba ahí con su maleta impecable, con ese aire de hombre que no tolera la improvisación. Me miró buscando señales de que yo era capaz de tomar decisiones firmes, y yo le sonreí como pude, tratando de mantener la imagen. Yo no iba a mostrar duda porque la duda huele a fracaso y la gente como él la detesta. Nos acercamos a la zona de embarque y yo sentía el corazón acelerado, pero lo interpreté como emoción, como la adrenalina de por fin moverme. Entonces empezó a sonar mi teléfono, una y otra vez, y yo lo ignoré porque no podía entrar en pánico. Era mi madre, obviamente, y yo pensé que era el berrinche inicial antes de aceptar. Pero cuando vi que también había llamadas de un número desconocido, sentí una incomodidad rara, como un presentimiento. Yo no quería asumir lo peor porque yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba resolviendo. Así que respiré, apreté la mandíbula, y seguí caminando como si todo estuviera bajo control. Pero la realidad, cuando quiere humillarte, lo hace en público. Unos policías se acercaron, me dijeron mi nombre completo con esa formalidad que te hace sentir criminal. Yo intenté explicar que era un malentendido, que mis hijos estaban con su abuela, que todo estaba solucionado, pero ellos ya venían con un guión. Me hablaron de abandono de menores, y yo me quedé fría porque eso era una palabra grotesca, una exageración diseñada para ensuciarme. Mi madre había llamado a la policía local y reportó un abandono en su propiedad antes de que yo pudiera pasar migración, como si yo fuera una delincuente, como si yo fuera una amenaza para mis propios hijos. La escena fue un desastre épico porque no solo era la policía, era la gente mirando, eran murmullos, era esa sensación de que te desarman frente a todos. Yo veía a Hans a unos pasos, inmóvil, y sentía que su respeto se evaporaba en tiempo real. Intenté mantener la postura, pero la indignación me subía por la garganta como ácido. Quise explicarle a Hans, decirle que mi madre estaba exagerando, que esto era parte del drama cultural del pueblo, pero su cara ya había cambiado. Se le endureció la mandíbula y me miró como si yo hubiera sido una mala inversión. Me llevaron a un lado, me hicieron preguntas con ese tono de superioridad, como si yo no hubiera cuidado a mis hijos toda la vida. Yo respondía, claro, ¿por qué no me iba a quedar callada mientras me trataban como basura? Les dije que mi madre era una mujer conflictiva, que estaba resentida, que no quería apoyarme, y ellos solo anotaban como si mi voz fuera un ruido. Yo esperaba que en cualquier momento alguien llamara a mi madre y le hiciera entrar en razón, que esto se corrigiera, porque era absurdo. Pero no, el pueblo ya había decidido su narrativa, la abuela heroína, la madre monstruo. Lo peor fue ver a Hans tomar una decisión sin decir una palabra de consuelo. Él no se acercó a preguntar qué estaba pasando, no me defendió, no intentó comprender el contexto, simplemente se cerró. Yo lo vi apartarse como quien se quita una mancha, y ahí entendí que para él la imagen lo era todo. Se subió al avión solo, y yo lo supe sin que me lo dijera porque lo vi mirar su teléfono y mover el dedo con esa frialdad quirúrgica. Me borró de sus contactos en ese mismo instante, como si yo nunca hubiera existido,
como si yo fuera un error administrativo. Yo terminé detenida en plena sala de embarque, con un proceso legal abierto que ni siquiera sé cómo voy a pagar. Mi madre, en vez de sentir vergüenza, se atrevió a decir que actuó por el bien de los niños, como si el bien de los niños fuera verme arrastrada por policías frente a un hombre que podía sacarnos de la miseria. Lo único que hizo fue arruinar mi única salida, y lo hizo con orgullo, porque para ella ganar moralmente vale más que ganar en la vida real. Ahora estoy en esta situación por su necesidad de sentirse correcta, y esa es la parte que nadie quiere ver porque es más fácil echarme la culpa a mí. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: tú, medida práctica, fue literal dejar niños en un porche e irte al aeropuerto como si fueran paquetes de envío. Tu mamá no te humilló, te detuvo porque lo que hiciste es ilegal y cruel. Respuesta de la OP: ilegal es que la gente use el sistema para castigarte cuando no les gusta tu decisión. Cruel es que mi madre prefiera convertirme en escándalo público antes que resolver en familia, porque si de verdad le importaran los niños, lo habría manejado sin policía y sin show. Ustedes se aferran a una palabra para sentirse justos, pero ignoran que esto empezó porque una mujer se negó a apoyar a su propia hija cuando por fin tenía una oportunidad real. Usuario anónimo 2 dice: Hans no era tu príncipe alpino, era un tipo buscando pareja sin responsabilidades, y tú estabas tan desesperada que tiraste a tus hijos como moneda de cambio. Ahora te toca enfrentar las consecuencias y dejar de culpar a tu mamá. Respuesta de la OP: la única desesperación aquí es la de la gente que no entiende lo que es vivir sin opciones y luego te exige que seas perfecta. Hans ofreció un camino, yo lo tomé, y si él se fue porque mi madre armó un circo que lo espantó, no porque yo tiré a nadie. Y lo de las consecuencias es gracioso cuando quienes las provocan se sientan a aplaudirse como virtuosos. Mi madre quiso enseñarme una lección y lo único que hizo fue destruirnos para sentirse importante. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y la parte más humillante no ha sido el proceso legal, ha sido ver cómo el pueblo se dio el lujo de inventarse una película completa donde yo soy la villana oficial. La gente no me pregunta qué pasó, no le interesa, solo quiere un cuento para comentarlo mientras compra pan. Yo he tenido que presentarme en oficinas frías, escuchar palabras como custodia y medidas, y aguantar esa mirada de funcionaria que te escanea como si fueras un riesgo biológico. Mi madre, mientras tanto, camina por la calle como una santa con escapulario, saludando a todo el mundo, recibiendo palmaditas y ¡qué valiente! No es solo injusto, es ofensivo, porque el daño me lo hicieron a mí y aún así yo soy la que queda como amenaza. Al principio intenté hacerlo por la vía correcta, porque incluso yo pensé que la cordura todavía existía. Busqué asesoría, pregunté qué podía hacer para que quedara claro que no hubo intención de abandono, que fue una situación familiar mal manejada por una mujer exagerada. Me dijeron cosas sobre tiempos, informes, mediaciones, y cada palabra sonaba a que yo tenía que pedir permiso para vivir mi vida. Y como yo no iba a quedarme esperando que un expediente decida por mí, empecé a pensar en algo que la gente se entiende de inmediato: la presión social. En este pueblo la vergüenza pública pesa más que cualquier ley, y doña Carmen vive del aplauso, así que era lógico tocarle esa fibra. Así nació mi idea de la campaña, no por maldad, sino por necesidad. Si mi madre se había atrevido a ponerme la etiqueta de abandono delante de todo el mundo, yo tenía derecho a defenderme con las armas que existían en el terreno. Empecé a decir en el vecindario que doña Carmen me estaba extorsionando, que pedía dinero para no denunciarme, que lo suyo no era moral sino negocio. Yo lo contaba con ese tono de confidencia, como quien no quiere hablar mal de su madre pero ya no puede callar, porque así la gente se engancha más. Mi idea era sencilla: si el pueblo la veía como abusiva en vez de mártir, ella iba a sentir que su imagen se le resbalaba y por fin iba a retractarse. Yo no estaba inventando de la nada en mi mente, porque mi madre siempre ha sido de las que calculan beneficios. Ella sabe lo que cuesta criar niños, sabe lo que cuesta sostener un hogar, y aún así se puso en el papel de salvadora sin pensar en quién paga la factura real. Yo necesitaba que el entorno la empujara a soltar un poco el control, a aceptar que esto se arregla con acuerdos, no con castigos. Además, yo sinceramente creí que ella no se atrevería a sostener su versión si empezaba a sentir que el pueblo la miraba raro. A esa gente le aterra la crítica, viven para él, ¿qué dirán? Y doña Carmen es la reina de eso. El problema es que ella no solo se defendió, ella se disfrutó la guerra. En lugar de llamarme para hablarlo como madre e hija, hizo lo que hacen los cobardes con complejo de pureza: se fue a confesarse con el cura del pueblo. Yo debí imaginarlo, porque aquí todo se resuelve con moral pública, con altar, con señalamiento colectivo. Ella le contó su versión llorando, con esa teatralidad de «yo ya no puedo con esta cruz», y el cura, que ama tener un enemigo oficial para dar sermones, la compró entera. Yo no le tenía miedo al cura, pero tampoco creí que se atrevería a meterse, porque se supone que la iglesia habla de perdón, no de exhibición. Y sin embargo,
En la misa dominical pasó lo que yo no vi venir. Yo fui, porque uno tiene que cuidar su imagen también, y porque yo todavía creía que esto se manejaba con cierta discreción. En pleno sermón, el cura empezó a hablar de madres, de responsabilidad, de tentaciones del éxito y de cómo el ego destruye familias, y yo sentí esa incomodidad de cuando sabes que están hablando de ti sin nombrarte. Luego hizo algo que me pareció una bajeza, sacó pruebas. Mostró mensajes de texto donde, según él, quedaba claro mi corazón, y ahí estaban capturas de pantalla de conversaciones privadas, fuera de contexto, sacadas como si fueran sentencia divina. Lo que más me indignó fue que lo presentaron como si fuera un acto de justicia. El cura leyó frases donde yo, en un momento de rabia, había dicho que sus nietos eran un lastre para mi éxito, y claro, si tú tomas una frase de un instante extremo y la conviertes en doctrina, cualquiera queda como monstruo. Nadie se detuvo a pensar que yo estaba bajo presión, que me estaban acorralando, que el futuro se me caía encima. No, ellos decidieron que esas palabras definían mi vida entera, como si la maternidad fuera una jaula y cualquier queja fuera blasfemia. Yo sentí literalmente como el aire del lugar cambiaba, como si yo me hubiera vuelto contagiosa. La consecuencia fue inmediata y brutal, como en estos pueblos les encanta. Al salir, la gente no me miraba a los ojos, se hacían los ocupados, y los que se hablaban lo hacían con ese tono falso de «rezaré por ti», que en realidad significa «eres una vergüenza». Empezaron a circular versiones peor, gente diciendo que yo quería vender a mis hijos, que yo era capaz de cualquier cosa por dinero, y lo más absurdo es que nadie conoce a Hans ni sabe lo que realmente pasó, pero se sienten expertos. Yo no podía ni comprar en la tienda sin sentir que me escaneaban como si yo fuera criminal. La campaña que yo había iniciado se me devolvió como un boomerang, pero no porque fuera mala idea, sino porque aquí el poder lo tiene quien controla el púlpito y la narrativa. Y como si no fuera suficiente, el dueño del local donde trabajaba, un hombre que nunca me había respetado realmente, aprovechó la excusa perfecta para deshacerse de mí. Me llamó y me dijo que me despedía por falta de valores éticos, como si él fuera un comité de moral. Ese trabajo no era mi sueño, pero era lo único que me estaba sosteniendo mientras el proceso seguía, y me lo quitaron con una frase. Yo sentí la rabia subir, pero también esa impotencia de saber que en este lugar la reputación vale más que los hechos. Me dejaron sin ingresos, sin plataforma, y aún así me exigían que yo fuera la responsable. Mi madre, por supuesto, capitalizó el momento como si fuera su coronación. Presentó ante las autoridades que ella debía tener la custodia temporal, porque yo no era estable, y con el clima social en mi contra era obvio que se lo iban a dar. De un día para otro, mis hijos estaban legalmente bajo su techo con papeles, y yo quedé como visita supervisada en mi propia vida. Ella se movía con una calma insoportable, con esa seguridad de quien sabe que el sistema la va a aplaudir. Y cada vez que yo intentaba reclamarle algo, ella se hacía la mártir, decía que todo era por los niños, que yo debía reflexionar. Luego vino la cereza del abuso, me exige una pensión alimenticia que no puedo pagar. A mí, que me despidieron por el escándalo que ella misma alimentó, ahora me piden dinero como si yo tuviera una cuenta secreta. Eso sí es hipocresía, eso sí es crueldad, porque ella sabe perfectamente que no tengo ingresos, y aún así lo usa para seguir castigándome. Me quieren obligar a sostener un sistema que me dejó sin nada, y encima esperan que yo lo agradezca. Estoy indignada porque todos me juzgan por intentar triunfar, mientras mi madre es celebrada como abuela mártir, por haberme robado mi oportunidad de oro. La cosa no se quedó solo en lo económico, porque la custodia temporal cambió la forma en que mis hijos me miran. Doña Carmen les habla con ese tono de «yo lo salvé», y aunque no lo diga explícito, se les va metiendo en la cabeza que yo soy inestable, que yo soy peligrosa, que yo, casi, los dejé. Yo los veo menos, y cuando los veo noto esa distancia rara, como si me estuvieran evaluando. Y eso me parte la paciencia, porque nadie tiene derecho a poner a tus hijos en tu contra y luego fingir que lo hace por amor. Mi madre me está robando el rol y al mismo tiempo me exige que pague por el robo. Yo he tenido momentos de pensar en irme igual, desaparecer, dejarles el teatro, porque total ya me quitaron todo. Pero luego me acuerdo de Hans, de la vida que se me escapó por un acto de terquedad ajena, y se me revuelve el estómago. No es solo que perdí a un hombre, perdí un sistema completo de estabilidad, perdí una salida, perdí tiempo. Y ahora estoy atrapada en un proceso donde el pueblo decidió mi sentencia antes que un juez. Lo peor es que la próxima audiencia se acerca y mi abogado me advirtió que, con la custodia temporal ya en manos de mi madre, cada día que pase va a ser más difícil recuperar control. Y yo siento que me están empujando a un rincón donde, haga lo que haga, siempre quedo como culpable, y esa es la amenaza que me tiene con el pecho apretado. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tu plan fue difamar a tu mamá con una campaña, y ahora lloras porque te salió mal. No es presión social, es manipulación barata,
y tus mensajes te delataron porque piensas así, tus hijos sí eran un lastre para ti. Respuesta de la OP, me fascina cómo convierten cualquier defensa en difamación, cuando la que me destruyó públicamente fue ella primero. Ustedes actúan como si yo viviera en un laboratorio de calma emocional donde nunca se dice nada bajo presión, cuando en realidad me estaban empujando a perder mi futuro. Y si les molesta una frase privada, deberían molestarse más por una madre que llama a la policía y usa al cura para hacer show, pero claro, eso lo aplauden porque les encanta castigar a mujeres que aspiran a algo más. Usuario Anónimo 2 dice, te despidieron porque nadie quiere a alguien que abandona niños en un porche, no por púlpito y narrativa. La pensión es tu obligación, no una venganza. Tu mamá no te robó nada, te hizo responsable. Respuesta de la OP, obligación es una palabra que les encanta cuando no son ustedes los que están siendo estrangulados por el sistema. A mí me quitaron el trabajo por chisme moral, me cerraron puertas por espectáculo, y luego me piden dinero como si viviera de aire. Eso no es responsabilidad, eso es castigo disfrazado. Y mi madre no me hizo responsable, me arrinconó y se quedó con el papel de heroína porque prefiere ser adorada que ayudar, y esa parte la ignoran porque les conviene tener un villano simple para entretenerse. Actualización 3. Han pasado 5 años desde la última actualización y si algo aprendí es que la vida tiene una crueldad elegante. Te deja ver lo que pudo ser, pero desde el lado equivocado. Todo lo que yo imaginé de progreso se convirtió en una parodia cotidiana donde el lujo existe, sí, pero yo lo toco con guantes de látex y lo limpio de rodillas. Terminé trabajando como empleada de limpieza en un hotel de lujo, el tipo de lugar que huele a perfume caro y a gente que jamás ha tenido que elegir entre mercado o útiles escolares. Al inicio me decía que era temporal, que era una etapa, que yo solo necesitaba recomponerme y volver a subir. Pero el tiempo pasó como pasa cuando te quedas sin red, se convierte en rutina y la rutina se convierte en sentencia. En estos años mi nombre se quedó manchado en el pueblo, pero lo más venenoso fue cómo ese manchón se filtró en mis vínculos. Mis hijos crecieron con Doña Carmen como figura central, y yo fui pasando a ser una presencia intermitente, alguien que aparece y desaparece según permisos, según horarios, según el humor de un sistema que siempre favoreció a la abuela, ejemplar. Intenté recuperar terreno, intenté ser constante, pero cada intento chocaba con la realidad de que yo tenía que trabajar más para sobrevivir y, mientras más trabajaba, menos tiempo tenía para estar. Doña Carmen siempre supo jugar esa carta, siempre supo presentarse como la estable, la disponible, la segura, aunque esa seguridad viniera de haberme dejado sin opciones. Hubo momentos en que quise irme a otra ciudad, empezar de cero, pero la custodia, las audiencias, las obligaciones económicas me ataban como cadenas invisibles. Si me movía, me acusaban de inestabilidad, si me quedaba, me consumía el mismo ambiente que me juzgó. Yo vivía en una especie de limbo donde todo lo que hacía se interpretaba en mi contra. Y aún así, yo seguía con una idea fija, esto no era mi destino, esto era una consecuencia impuesta. La gente ama decir, aprende la lección, pero nadie habla de cómo se siente vivir una vida entera pagando por el orgullo de otra persona. La ironía más grande es que el hotel donde trabajo es el tipo de lugar que me habría encantado habitar como huésped, no como sombra. Yo veía llegar mujeres con abrigos perfectos, con maletas que valen lo que yo gano en meses, riéndose con una ligereza que a mí se me olvidó. Y cada vez que yo cambiaba sábanas o acomodaba una suite, me repetía que eso era exactamente lo que yo quería, una vida donde no se contaran centavos. No me digan que eso es envidia, porque envidia es querer lo del otro sin haber luchado, y yo luché, yo busqué una salida. Lo que me pasó no fue falta de esfuerzo, fue sabotaje disfrazado de moral. El mes pasado, cuando yo ya estaba en piloto automático con mi carrito de limpieza y mis horarios de madrugada, ocurrió lo más dolorosamente simbólico. Me avisaron que venía un huésped importante, un empresario extranjero, suite presidencial, protocolo estricto, discreción absoluta. Yo no le di importancia porque para mí todos los ricos se parecen en esa forma de ocupar el espacio como si les perteneciera. Pero cuando abrí la puerta de esa suite y vi la espalda de un hombre sentado desayunando, algo en mi cuerpo se tensó antes de que mi cabeza lo procesara. Era Hans, en mi país, en mi hotel, en el lugar exacto donde yo trabajaba limpiando el lujo ajeno. No fue una escena de película con música, fue peor, fue normalidad. Él estaba ahí como si nunca hubiera pasado nada, con esa calma suiza, con esa forma de mover la taza como si el mundo no tuviera barro. A su lado estaba su nueva esposa, impecable, con un anillo que brillaba demasiado, riéndose bajito mientras revisaba algo en su teléfono. Yo me quedé quieta un segundo, pero no podía permitirme congelarme porque en mi trabajo la gente nota cuando existes. Entré, saludé con la formalidad que te exigen, y empecé a hacer lo mío, como si yo no estuviera limpiando el escenario del futuro que se me escapó. Hans me miró, y lo reconocí en sus ojos de inmediato, esa chispa de yo sé quién eres, pero sin calor, sin humanidad. No dijo nada, no hizo preguntas,
no mostró ni la mínima curiosidad por lo que había pasado conmigo. Me observó como se observa a alguien que confirma una decisión pasada, con un tipo de satisfacción fría. Su esposa ni siquiera notó nada, para ella yo era una empleada más, un ruido de fondo. Y yo, mientras recogía toallas y alineaba cosas, sentía una mezcla de rabia y humillación que me ardía en las manos. Porque la vida me puso a limpiar su suite presidencial mientras él desayunaba, y eso no es casualidad, eso es una burla directa. Cuando salí de la suite tuve que ir al baño del personal a respirar, porque mi cuerpo reaccionó como si hubiera corrido una maratón. Me temblaban los dedos, no de tristeza, de indignación. Yo no quería llorar, porque llorar es darles el placer de pensar que me rompieron, y yo no me dejo romper así de fácil. Pero sí me golpeó la idea de que, si mi madre no hubiera sido tan egoísta aquel viernes, hoy yo estaría en el lugar de esa mujer, no en el pasillo con uniforme. Y no me vengan con merecimientos, como si el universo fuera un juez justo. El universo solo es una cadena de decisiones humanas, y la decisión de doña Carmen me hundió. Lo más retorcido es que, mientras yo estoy atrapada en esta vida, mi madre terminó recibiendo una pequeña fortuna de un pariente, algo que aquí pasa cuando menos lo esperas. Con ese dinero se volvió la abuela perfecta que siempre quiso aparentar, viajes, educación privada, cursos, regalos, fotos familiares en lugares que yo solo veía en internet. Mis hijos ahora tienen exactamente la vida que yo quería proveerles, solo que no conmigo, sino con ella como protagonista. Ellos llaman mamá a mi madre en momentos, no siempre frente a mí, pero se nota que en su cabeza ella ocupa un lugar que yo perdí. Y yo no puedo ni reclamarlo sin que me miren como celosa, como si fuera una competencia y no el dolor de una madre. Yo sigo convencida de que la historia se torció por egoísmo ajeno, no por falta de amor mío. Porque una cosa es que me digan que cometí errores, otra es que me digan que merecía ser aniquilada socialmente. Doña Carmen eligió ser la heroína de mis hijos en vez de ser la aliada de mi destino, y esa elección fue calculada. Ella quería el control, quería el reconocimiento, quería que todos la vieran como la salvadora, y lo logró. Mientras yo estaba peleando por una salida, ella estaba construyendo su altar con mi caída. El karma, si existe, tiene un sentido del humor macabro, porque me dejó en el lugar más bajo posible pero rodeada de lujo, para que lo huela sin tocarlo. Y la herida que no cierra no es Hans, porque los hombres van y vienen, la herida es la traición interna de saber que mi propia madre prefirió el aplauso a mi futuro. Ella ahora viaja por el mundo con los niños, usando ese dinero, esa nueva vida, como si siempre hubiera sido su derecho, como si yo fuera apenas una nota al pie. Y yo, mientras tanto, sigo esperando que el universo le cobre su falta de apoyo, porque no puede ser que el mundo premie a quien corta alas y castigue a quien intenta volar. Lo peor es que desde que Hans regresó y yo lo vi, se reactivó en mí una obsesión nueva, la necesidad de que alguien, aunque sea una vez, reconozca que esto fue injusto. Yo no quiero compasión, quiero que se diga en voz alta que doña Carmen no fue una santa, que fue una mujer que se aprovechó de un momento para quedarse con todo. Pero aquí la narrativa ya está sellada, mis hijos ya crecieron con esa versión, y yo estoy sola con la mía. Ahora lo único que me queda es seguir trabajando, seguir tragándome el orgullo, y vivir con el peso de ver desde lejos la vida que, por lógica, por destino, por oportunidad, era mía. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 5 años después y sigues culpando a tu mamá y al universo. Tus hijos no son un proyecto, son personas, y tú los trataste como estorbo. Que ahora te vean como extraña es consecuencia directa de tus decisiones. Respuesta de la OP, claro, porque a ustedes les encanta simplificarlo todo para no pensar. Yo no traté a mis hijos como estorbo, traté de cambiarles la vida a largo plazo, pero en este país cualquier visión la convierten en pecado. Que ellos me vean distante es el resultado de años de manipulación y de un sistema que premió a quien me destruyó públicamente. No me vengan a vender responsabilidad como si todo hubiera ocurrido en un vacío donde nadie intervino. Usuario anónimo 2 dice, Hans te vio como personal de limpieza y siguió desayunando porque eso es lo que eres para él, alguien que quiso saltarse la maternidad por estatus. Tu mamá no te robó la vida, te evitó cometer algo peor, y encima crió a tus hijos cuando tú querías huir. Respuesta de la OP, me impresiona la facilidad con la que celebran la crueldad cuando la víctima no les cae bien. Hans siguió desayunando porque la gente poderosa no se ensucia las manos con dramas ajenos, y eso solo confirma que mi madre arruinó mi única oportunidad por orgullo, no por amor. Y lo de, crió a mis hijos, lo dicen como si fuera un acto de bondad desinteresada, cuando se convirtió en su trofeo, en su identidad, en su forma de ser aplaudida mientras yo quedaba marcada para siempre. Si eso les parece heroico, entonces su idea de heroísmo es simplemente castigar a la persona correcta.